Lección de la epístola. Carísimo, acuérdate que nuestro Señor Jesucristo del linaje de David resucitó de entre los muertos según mi evangelio, por el cual trabajo hasta verme entre cadenas como malhechor, si bien la palabra de Dios no está encadenada. Por tanto, todo lo sufro por amor a los escogidos, a fin de que también ellos consigan la salvación que depende de Jesucristo con la gloria celestial. Tú pues ya has visto mi doctrina, mi modo de proceder, el fin de que me propongo, mi fe, mi longanimidad, mi caridad, mi paciencia, qué persecuciones y vejaciones he padecido, lo que me aconteció en Antioquía, en Iconio y Listria, qué persecuciones he padecido y cómo de todas ellas me salvó el Señor, y que todos los que quieren vivir piadosamente según Jesucristo han de padecer persecución. Seguido por el Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo eligió a el Señor otros 72 discípulos, a los cuales envió delante de él, de dos en dos, por todas las ciudades y lugares por donde había de venir él mismo. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los trabajadores pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Id vosotros, he aquí que yo os envío a predicar como corderos entre lobos. Ni llevéis bolsillos, ni alforjas, ni zapatos, ni os paréis a saludar a nadie en el camino. Al entrar en cualquier casa, decid ante todas las cosas: la paz sea en esta casa, que si en ella hubiere algún hijo de la paz, descansará vuestra paz sobre él, donde no volveráse a vosotros. Y perseverad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, pues el que trabaja merece recompensa. No andéis pasando de casa en casa. En cualquier ciudad en que entraréis y os hospedaren, comed lo que os pusieren delante, y curad a los enfermos que en ella hubiere, y decidles: el reino de Dios está cerca de vosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Podéis tomar asiento. Queridos hermanos, hoy es el día del grande santo español, San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús. Grande santo y gran ejemplo para nosotros. Hablemos un poco de su vida. Cuando más combatida y amenazada estuvo la cristiandad de sus enemigos, levantó el Señor a las cruzadas, a cuya cabeza puso siempre con singular providencia un esforzado capitán. En la primera mitad del siglo XVI eligió Dios para tan noble empresa de su gloria al insigne caballero español Íñigo de Loyola. Siglo fue aquel de confusión y desconcierto para los entendimientos. Amenazaban a la fe católica príncipes malvados, monjes apóstatas y un desbordamiento de ideas paganas con nombre de renacimiento se derramaron por los ámbitos de Europa. Menester era, para contener su avasallador empuje, el dique de un renacimiento cristiano
y de una cruzada intelectual cuyos soldados apuntasen a la fe, la ciencia y a las virtudes apostólicas, exquisita urbanidad, estando siempre dispuestos para dar razón de la fe a sabios y ignorantes, creyentes y herejes, ricos y pobres. Esta adaptación maravillosa de lo humano a lo sobrenatural fue papel reservado en la Iglesia de Dios, muy particularmente a la ínclita compañía de Jesús y a su esclarecido patriarca y fundador, San Ignacio de Loyola. Nació San Ignacio en el castillo de Loyola, de la provincia de Guipúzcoa, la Nochebuena del año 1491. Bautizáronle en la iglesia de Azpeitia y le llamaron Íñigo, que es Ignacio. Fue el último de los 13 hijos de Beltrán de Loyola y María Sáenz de Balda. Para situar más concretamente la vida de nuestro santo, diremos que nació reinando don Fernando el Católico y murió 2 años antes que el emperador Carlos V. Desde niño mostró vivo y despierto ingenio. Enviáronle sus padres a la corte de los reyes católicos para que allí se educase con otros jóvenes de su calidad, y como era de grande y brioso ánimo, se inclinó a las armas. En su edad varonil, capitán de los ejércitos de don Fernando, se nos presenta como uno de tantos hidalgos de aquellos turbulentos tiempos, prendados de la vida cortesana y de las gestas guerreras, pundonorosos y arrogantes caballeros. No cabe duda que Ignacio tuviera buenos principios de religión y moral, pero no nos atrevíamos a asegurar que bastasen para apartarle de lamentables extravíos. Hay distintas opiniones entre los historiadores sobre la juventud de nuestro héroe, pero lo cierto es que fue no poco mundana. Trazas misteriosas de la divina providencia, quizá permitió el Señor aquellos deslices y angustias morales en consideración del futuro ministerio de Ignacio, a quien destinaba para ser fundador de una orden que había de dedicarse a alentar la esperanza de los pecadores. El año de 1521, estando defendiendo el castillo de Pamplona contra las tropas de Francisco I, fue herido de una bala en la pierna derecha. Lleváronle a toda prisa al castillo de Loyola. Para no quedar cojo, se sometió heroico y callado a sucesivas operaciones dolorosísimas, pero de aquel mal le quedó una leve cojera hasta el fin de su vida. La convalecencia fue lenta. Para matar el tiempo y no aburrirse, pidió el Amadís de Gaula, que era una novela de aventuras amorosas y bélicas, muy estimada de nobles y guerreros. ¿Por qué permitió la divina providencia que el tal libro se extraviase? Y le dieron a Ignacio otro de vidas de santos y la vida de Cristo de Ludolfo de Sajonia, conocido con el nombre de El Cartujo. La inmovilidad le obligó a reflexionar, y así de grado o por fuerza tuvo que admirar aquellos ejemplos de pobreza voluntaria, de humildad, de deshacimiento, de aparente flaqueza, más fuerte empero que toda la fuerza humana. Así llegó a familiarizarse con Cristo, ideal de santidad, a quien contemplaba padeciendo otra vez la pasión sacrosanta, para satisfacer por los delitos de los pecadores. De esta suerte, y casi sin caer en ello, fue Ignacio descubriendo los maravillosos horizontes del mundo sobrenatural. Decíase a sí mismo: ea, ¿por qué no hacer yo lo que San Francisco de Asís o Santo Domingo,
Pero a estos pensamientos religiosos se juntaban otros de vanos recuerdos del siglo. Púsose entonces a reflexionar cómo empezaban y acababan unos y otros, y descubrió que los malos pensamientos, al desvanecerse, dejan el corazón vacío, siendo así que los espirituales llenan el alma. Pero ni reflexiones ni lecturas bastaban a esta alma ardiente y generosa. Con obras quería mostrar al mundo que estaba resuelto a mudar de vida. Pensó al principio hacerse cartujo al volver de un viaje que deseaba emprender a Jerusalén. Determinado estaba ya a dejar su familia para darse de lleno a la penitencia. Habiendo sanado de las heridas, montado en una mula, fue cierto día a visitar al duque de Nájera, virrey de Navarra. Detúvose en el famoso santuario de Nuestra Señora de Aránzazu, y cumplido que hubo con el duque, se partió para Nuestra Señora de Montserrat, que está cerca de Barcelona. Pensando en la peregrinación que quería hacer a Tierra Santa, compró al llegar al pie de la montaña de Montserrat un equipo completo de peregrino, hábito y esclavina de sayal, cinturón y sandalias de cuerda, bordón y calabacino. 3 días estuvo en Montserrat, donde hizo confesión general, y antes de partirse colgó delante del altar de la Virgen su espada y daga con la que en el viaje estuvo a punto de matar a un moro que blasfemó de Nuestra Señora. Antes de embarcarse para Jerusalén, partió a Manresa, donde había un hospital llamado de Santa Lucía para los peregrinos. Ahí vivió de limosna, cuidando enfermos y dándose a rigurosísima penitencia. Solía juntarse con quienes sabía que le baldonaban a sus anchas por lo desalineado que andaba a sabiendas, porque al pensar Ignacio en el cuidado y esmero que ponía en otro tiempo para lucir elegantes atavíos, ahora pretendía castigar aquella vanidad y vencerse en esto, andando por el hospital muy desaseado y descompuesto en su persona. Tuvo pues que sufrir toda clase de afrentas y de nuestros, mas nada fue eso si lo comparamos con las grandes y dolorosas tentaciones por las que pasó hallándose en aquel lugar. Los escrúpulos asaltaron su imaginación, hasta llegó a apretarle con fuerza el pensamiento de suicidarse, que rechazaba horrorizado por ser ello grave ofensa al Criador. A punto estuvo de zozobrar con esta prueba, pero triunfó de ella, sacando de tan dura pelea el don singular que tuvo toda su vida de saber serenar las almas escrupulosas. Por entonces tuvo sus célebres visiones, que si bien no fueron exteriores y objetivas, por ellas entendió maravillosamente, dice su secretario, muchísimas cosas respecto de las ciencias naturales y los misterios de la fe, recibiendo allí más luces que en todas sus demás visiones y en todos los estudios de su vida juntos. Tuvo poco tiempo después raptos y éxtasis maravillosos, uno de los cuales le duró toda una semana, de suerte que le daban por muerto. Entretanto, el peregrino de Montserrat había ido aprendiendo lo que es la santidad por la dolorosa senda de la prueba interior y también por las imprudencias de una penitencia excesiva. Con eso iba orientándose poco a poco en la vida espiritual y creciendo en confianza y amor. Finalmente llegó la hora en que creyó poder ser útil a los demás con el caudal de su propia experiencia. Pero ¿de qué manera?
No era desde luego hombre sin letras, pero tampoco de sobra ilustrado. No descuidó, pues, las ocasiones de aprender. Estudió gramática, se ejercitó en la elocución, yendo adrede en busca de auditorio y hablando con elocuencia cuando improvisaba, pero torpemente cuando preparaba el discurso. Empezaron los del hospital a mirarle con buenos ojos. No se burlaron ya de él, ni le maltrataron, antes le dieron desde entonces muestras de benevolencia y respeto. Al advertirlo, Ignacio tomó aquello por nuevo lazo del demonio y para evitarlo fue en busca del lugar apartado donde poder vivir más oculto y retirado que en el hospital. Hallólo en el fondo de un vecino valle, en una cueva llena de malezas, la Santa Cueva, muy venerada aún hoy día de los fieles en Manresa. Fue testigo de maravillosas y heroicas austeridades que trocaron y gastaron su robusta complexión. En ella se bosquejó una de las más prodigiosas obras maestras del ascetismo, el famosísimo libro de los ejercicios que Ignacio compuso inspirado del Espíritu Santo y teniendo como maestra a la Santísima Virgen, a quien profesaba tiernísima devoción. Andando el tiempo que este excelente libro se ha vulgarizado sobremanera entre los fieles, su epígrafe tiene visos de arenga militar, y es que el pensamiento del antiguo defensor de Pamplona fue trazar como un plan de campaña para uso de quien, queriendo vencerse y dejar el pecado, se declara a sí mismo cruda guerra, y con la gracia de Dios va consiguiendo victoria tras victoria, hasta lograr la perfección y santidad bajo la bandera de Cristo. El principio y fundamento es la distinción de los espíritus, de que antes hablamos, advertida ya por Ignacio en su lecho de dolor. Es la comparación de los dos estados de consolación y desolación que cada cual experimenta sucesivamente en sí mismo. Nadie es dueño de dominar a su antojo el segundo de esos espíritus, pero cada uno queda libre de escoger el momento en que estos estados le sea más oportuno para determinarse a la elección de vida. Y si ya haya establecido en una vocación irrevocable, la elección consistirá en estudiar y resolver la manera de vida más perfecta dentro de esa vocación. Establecidos ya los principios, quiere Ignacio que por medio de prácticas frecuentes se ejercite el alma a vivir conforme a dichos principios. Los medios prácticos que propone son la oración, examen, confesión, comunión y profunda meditación de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Encarece sobremanera el gran provecho que podemos sacar del auxilio de la imaginación visual y auditiva que mentalmente hacen en los preludios la composición del lugar donde pasó la escena sagrada, cuyo misterio meditamos. ¿Para quién escribió San Ignacio el libro de los ejercicios? Para sí mismo, para aquellos que quería fuesen sus compañeros en el apostolado, y para las personas del siglo algo ilustradas, pero cristianas a medias, que desean enfervorizarse en la plática de la religión, y también para aquellos que viviendo ya cristianamente aspiran a mejorar su vida más y más. De ahí la singularidad y eficaz virtud de este excelente libro, confirmado y alabado por el Papa Pablo III en el año de 1543 por los auditores de la Rota y tribunales de la Inquisición.
Años lleva ya dando pruebas de su eficacia. Hoy en día sigue como seguirá siempre facilitando en todas partes, por medio de retiros o centros de ejercicios, la ascensión de las almas a Dios. Hallándose ya notablemente mejorado de su dolencia, dejó San Ignacio a Manresa y partió para Jerusalén. Embarcóse en Barcelona, cruzó el Mediterráneo y fue a desembarcar a Gaeta. De ahí, mendigando, prosiguió a pie hasta Roma, a donde llegó el domingo de Ramos del año 1523. A los 15 días partió para Venecia, en donde tuvo la buena fortuna de dar con un rico español, el cual intervino cerca del Dux, para que reservasen a Ignacio un puesto a bordo de un navío que debía pasarle a la isla de Chipre. Aunque cansadísimo y enfermo, se embarcó el día 14 de julio. En la travesía quiso reprimir el libertinaje de los marineros, pero poco se faltó para que estos desalmados le dejasen abandonado en un islote solitario. Dios empero velaba sobre su siervo. Llegado a Chipre, Ignacio se embarcó en el navío en que solían hacerlo los peregrinos, y tras 48 días de navegación a bordo al puerto de Jaffa, de donde partió para Jerusalén. Finalmente, a los 5 días de viaje, llegó a la ciudad santa y entró en ella el día 5 de septiembre. Lloró de consuelo a vista de los santos lugares y visitó muchas veces todas las estaciones de la pasión del Salvador. Cuanto era de su parte, quisiera quedarse allí para predicar y convertir a los infieles. Pero el provincial de los franciscanos, que tenía poderes de Roma para obligar a los peregrinos con pena de excomunión a que volviesen a Europa, le mandó que dejase aquel lugar. Volvió a Barcelona y, merced a la liberalidad de una insigne bienhechora llamada Isabel Roses, estudió Ignacio Humanidades por espacio de 2 años con el sabio y santo maestro Jerónimo Ardévalo, sin por eso disminuir sus austeridades ni dejar de trabajar en la salvación de las almas. Pasó luego a la Universidad de Alcalá, donde halló 3 antiguos compañeros suyos y un muchacho francés con quien también trabó amistad. Aquí, como en todas partes, vivió de limosna. Pronto llegó a tener enemigos por causa del celo que mostraba para convertir pecadores y promover la práctica de los ejercicios. Acusáronle de herejía y con malas artes lograron que le detuvieran y lo encerraran en la cárcel. 42 días quedó en ella sin saber por qué. Diéronle al fin libertad y, amparado por el señor arzobispo de Toledo, pasó a Salamanca para proseguir los estudios. Ignacio y sus 3 compañeros no tuvieron mejor suerte en Salamanca, porque allí también los encarcelaron. A vista de las trabas que hallaba para trabajar en la salvación de las almas, vínole la idea de pasar a París, donde solían estudiar por entonces muchos españoles. Llegó a los 2 días de febrero de 1528 y asistió a los cursos del colegio de Montaigu, y luego estudió filosofía en el de Santa Bárbara, graduándose de maestro en artes a los 14 de marzo de 1535. Entretanto, acercábase el día en que el Señor iba a dar a su iglesia, por medio de San Ignacio, la ínclita compañía de Jesús. Inspiró a 6 compañeros del santo, el que se le juntasen para trabajar sin tregua en la salvación de los prójimos. Eran estos Francisco Javier, a quien ganó el corazón con su exquisita amabilidad; Santiago Laínez, Afonso Salmerón, Nicolás Bobadilla, Simón Rodríguez y Pedro Fabro,
sacerdote originario de Saboya. Todos 6 fueron hombres insignes en virtud y letras. Con todo eso, ni ellos ni San Ignacio tuvieron antes del año 1538 el pensamiento de fundar el instituto religioso tan célebre y admirado en el mundo entero. El día de la Asunción de 1534, todos juntos en la capilla del mártir San Dionisio del monasterio benedictino de Montmartre, hicieron voto de ir a Jerusalén para emplearse totalmente a la conversión de los infieles en Oriente, y si no les fuese posible cumplir su promesa, ir a Roma y presentarse al sumo pontífice para que les emplease en servicio de la Iglesia. En el mismo lugar y fecha renovaron este voto los años 1535 y 1536. Fuele antes menester volver a España para arreglar algunos negocios en provecho de sus discípulos. De aquí partió para Venecia, donde habían de ir sus compañeros citados allí por San Ignacio. Pasaron varios meses antes que llegasen, y en el entretanto juntáronse a ellos 3 compañeros más. Los 9 llegaron a Venecia el día 6 de enero de 1537. Ya se había juntado a Ignacio un bachiller español llamado Ose Oces. En dicha ciudad se ordenó de presbíteros San Ignacio y también aquellos discípulos suyos que no eran todavía sacerdotes, el día de San Juan del mismo año de 1537, de manos del nuncio Monseñor Varallo, que fue después cardenal. Un año entero pasó el santo preparándose a recibir las sagradas órdenes, y los últimos 40 días volvió solitario en una casucha arruinada y expuesta a todos los vientos, entregado de todo en todo al ayuno y oración. Entretanto levantóse la guerra entre venecianos y turcos, lo cual hizo imposible la peregrinación a Jerusalén. Ignacio permaneció un año en Venecia, envió a algunos de sus compañeros a las universidades de Italia para que enfervorizasen a los estudiantes, y en compañía de los demás fue a Roma para informar al sumo pontífice sobre la naciente compañía y pedirle consejo y dirección. El Papa Pablo III le otorgó cariñosísima acogida. Con sobra de razón estaba por entonces preocupado de la reforma de costumbres en el clero secular y regular, blanco principal de los trabajos del Concilio de Trento. Se mostró sumamente benévolo con aquel grupo de sacerdotes celosos y virtuosos, los cuales pretendían llevar a efecto en la nueva compañía la misma ideal perfección de vida que se habían ya propuesto los teatinos aprobados en el año 1524 y los somascos fundados en el de 1528. Lo que ahora pretendían Ignacio y sus compañeros era el apostolado cristiano en todas sus formas, la predicación apostólica, la enseñanza y las misiones dentro y fuera de Europa. El año de 1539 todos a una determinaron fundar un nuevo instituto, resolución que aprobó verbalmente el Papa a 23 de septiembre de 1539. A 27 de septiembre del siguiente año, 1540, por la Constitución Regimini Militantis Ecclesiae, Paulo III dio licencia a San Ignacio y a sus compañeros para fundar una sociedad llamada Compañía de Jesús, y para admitir en ella a quien estuviese dispuesto a hacer voto de pobreza, obediencia y castidad perpetua, y a trabajar por medio de la predicación, ejercicios espirituales, confesión y obras de misericordia, a procurar que las almas adelantasen en la práctica de la vida cristiana. Esta nueva institución era la destinada a luchar eficazmente contra el protestantismo. Pronto repartió Ignacio a sus hijos por todo el mundo.
Antes de publicarse la Constitución Apostólica, ya San Francisco Javier corre a evangelizar las Indias. 2 padres jesuitas y un novicio llegan a Irlanda y empiezan a predicar con grave peligro de su vida. Entre tanto, entregaba a Ignacio a otras empresas, reconciliaba grandes enemigos políticos, fundaba casas de refugio para judíos o pecadoras convertidas y centros de educación para los jóvenes. El día 22 de abril del 1541 fue Ignacio elegido prepósito general en San Pablo Extramuros, con unánime consentimiento de todos. Recibió luego los votos de sus discípulos y emitió los suyos antes de comulgar. No faltó, por cierto, a la compañía el apoyo y favor de Pablo III. El año de 1543, Ignacio logró una carta apostólica que suprimía la limitación del número de profesos. 2 años después, otra carta facultaba a la compañía para predicar y administrar los sacramentos. El año de 1546 otorgóles derecho de tener coadjutores para lo temporal y espiritual. El de 1548, la petición del duque de Gandía, que fue después el padre Francisco de Borja, examinó ese libro de los ejercicios que fue aprobado y alabado, como dijimos, por el Papa Pablo III. Todas estas decisiones apostólicas fueron confirmadas el año de 1550 por Julio III y después de él por muchos otros pontífices romanos que han colmado la compañía de Jesús de elogios y privilegios. Entretanto, llevado de su profunda viudad, quiso San Ignacio renunciar al generalato del año de 1547 y nombrar sucesor al padre Laínez. 3 años después, el de 1550, escribió otra carta en la que declaraba lo propio, pero fue en balde. Los postreros años de su vida los pasó revisando las constituciones de la compañía y escribiendo su redacción definitiva, comentario y aplicación. Sobrevínole grave enfermedad del año de 1556, con lo que dejó el gobierno a 3 de sus discípulos. Finalmente, habiendo recibido la bendición del sumo pontífice, dio con gran paz y sosiego su espíritu al Señor a los 31 de julio del año 1556, dejando 12 provincias y un centenar de colegios. Enterráronle en la iglesia de la casa profesa de Roma y más tarde en la de Jesús. Fue canonizado por Gregorio XV a 12 de mayo de 1622. La historia de la compañía es inseparable de la historia de la Iglesia. A mediados del siglo XVIII se concertaron contra ella todas las potestades infernales que tenían a su servicio el judaísmo, el protestantismo, la enciclopedia y la mayor parte de los soberanos de Europa, todos los cuales, valiéndose de toda clase de engaños y violentas amenazas, lograron al fin que el débil Clemente XIV firmara con mano temblorosa el breve de extinción de la compañía en el 21 de julio de 1773. Pero 28 años después, otro papa, Pío VII, la restableció primero en Rusia en 1801 y más tarde en 1814 en todo el mundo. Queridos fieles, examinemos y meditemos sobre este gran santo y gran ejemplo que fue San Ignacio, que es San Ignacio de Loyola, y pidamos hoy su intercesión para que sobrevenga sobre nosotros las mismas virtudes que le hicieron un gran santo, que aprendamos con él y podamos seguir su ejemplo. Ave María Purísima, sin pecado concebida. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.